Bueno, como saben, vamos a comenzar la clase de hoy del módulo de energías renovables. Hoy vamos a hablar sobre lo que es generación de energía, pero en las centrales hidroeléctricas. Nosotros ya vimos hasta acá las centrales geotérmicas. Hoy vamos a hablar de centrales hidroeléctricas puntualmente. Y la próxima clase vamos a hablar sobre em, centrales nucleares. ¿Sí? Bueno, un poco antes de comenzar con específicamente con la generación de energía en las centrales hidroeléctricas, es importante que tengamos en cuenta que nuestro país cuenta con abundantes recursos hídricos, tiene un caudal anual superior a 26.000 metros cúbicos por segundo, y ese caudal es el que puede ser aprovechado para la generación de energía eléctrica. De hecho, nosotros sabemos que la distribución de esos recursos es bastante irregular, ¿no? Por las variadas características geográficas, por la diversidad de climas, en realidad por los factores que hacen que cada territorio tenga características particulares, ¿no? Eh, no sé si ustedes saben, pero el 85% del agua superficial corresponde a la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Y esa cuenca, a su vez, está integrada por las subcuencas del río Pilcomayo, del río Bermejo, del río Paraná, Paraguay, Iguazú, Uruguay, bueno, de los ríos, y otras subcuencas que también se extiendan por el territorio de Bolivia, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. ¿Sí? Bueno, por otra parte, sabemos que nuestro país comparte recursos con países limítrofes. De hecho, vamos a ver una de las centrales hidroeléctricas que de hecho ya la hemos nombrado, como ella Ciretá, que es una de las más importantes que tenemos en nuestro país. Y compartimos también esos recursos con nuestros países limítrofes. Puntualmente en esta central de Yacyretá estamos hablando del río Paraná, ¿sí? Ahora bien, con toda esta introducción, es importante destacar que actualmente el país aprovecha solo una quinta parte de los recursos hídricos, ¿no? Para la generación eléctrica. Vale decir con esto que tenemos un gran potencial, eh, un potencial desarrollo de estos recursos, y de hecho vamos a ver que en unos años deberíamos crecer aproximadamente un 50% en la producción de energía eléctrica en las centrales, ¿no? En las centrales hidroeléctricas. Bien, vamos a ir ahora puntualmente al concepto de la generación de energía eléctrica en estas centrales. Nosotros decimos, fíjense acá en la diapositiva que dice la generación de energía eléctrica, ustedes ya saben, es una forma de producción de electricidad y utilizamos como fuente de energía el agua, ¿sí? Fíjense, ahí dice las centrales hidroeléctricas son instalaciones que aprovechan la energía potencial. ¿Se acuerdan de esto que hablábamos en su momento en una clase? Aprovechan la energía potencial y cinética del agua para generar electricidad. Ya lo vamos a ver en un gráfico, ¿no? Por otra parte, nos dice que las centrales hidroeléctricas son fuente de energía renovable, ¿sí? Fuente de energía limpia. ¿Por qué? Porque no emiten estos gases de efecto invernadero que tanto hablábamos en las clases anteriores, ¿no? No emiten ni dióxido de carbono ni ninguno de los gases de efecto invernadero durante el funcionamiento. Ahora bien, hay otras cuestiones, ¿no? Ambientales a tener en cuenta, pero puntualmente si hablamos de emisiones, no tenemos emisiones de efecto invernadero, ¿no? Bueno, ¿cuál es el principio de funcionamiento de las centrales hidroeléctricas? Bueno, el principio de funcionamiento se basa, como dice acá, en este principio que lo hablamos en varias clases,
sobre la transformación de energía. Nosotros dijimos que la energía no se crea, perdón, ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, acá pasamos de una energía potencial, que es del agua que está contenida en una represa, ¿sí? Utilizamos esa energía potencial, la transformamos en energía cinética a través del uso de la velocidad del agua, luego en unas turbinas, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada, cuando hablamos de turbina, a qué nos referíamos, no? Eh, a través de unas turbinas movemos un eje, pasamos a energía mecánica y luego a un generador que convierte esa energía en energía eléctrica. Fíjense, el agua se almacena en una presa, dice acá, en un embalse, y se libera para mover esas turbinas de las que yo les hablaba. El agua pega en los álabes, en esa especie de cuchara que veíamos la clase pasada, y permite que gire esa turbina, ¿no? Ahora bien, esas turbinas están conectadas a un generador que convierte esa energía mecánica, como yo les decía recién, en energía eléctrica, ¿sí? Ahora bien, esa electricidad generada yo la voy a transmitir a las líneas de alta tensión y de esa manera, como vimos, se transporta esa energía y llega a los usuarios, que pueden ser empresas o usuarios particulares, ¿no? Bien, fíjense acá, está un poco más claro. Fíjense esto del almacenamiento, este embalse en el punto 1, ¿sí? La presa que se construye, ya lo vamos a ver, les voy a dejar un video entre el material de la clase de hoy para que puedan verlo y para que sea un poco más didáctico que la imagen que yo estoy posteando acá. Bueno, unas rejas de filtro, una tubería, bueno, básicamente las partes del funcionamiento de la central, ¿no? Y fíjense acá, bueno, la presa situada en el curso del río acumula artificialmente un volumen de agua para formar un embalse. Ahora bien, hay distintos tipos de centrales hidroeléctricas. Hay centrales, en una de las primeras clases habíamos hablado de centrales de paso y centrales de salto, ¿sí? Entonces ahí aprovechamos de manera diferente la energía, pero luego el proceso de transformación de la energía es el mismo, ¿sí? Bueno, en el punto 2 el agua circula por una tubería forzada diseñada por un principio físico, aplicando un principio físico, y lo que hace es justamente aumentar esa velocidad, sobre todo en las centrales de paso, ¿no? El agua pasa a gran presión por una turbina, provocando un movimiento rotatorio, ¿sí? La rotación de esos álabes. Las turbinas están conectadas a generadores eléctricos que al moverlo producen electricidad. Y después, por último, dice la energía eléctrica generada es transportada por líneas de alta tensión hasta los lugares de consumo, ¿sí? Bueno, básicamente en este esquema tienen a grandes rasgos cuáles son las partes y cómo se realiza ese funcionamiento que estábamos hablando, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que son las ventajas de la generación de energía en centrales hidroeléctricas. Recuerdan que hablamos en un momento de que es una producción de energía relativamente limpia, ¿no? Esto en cuanto a el proceso de funcionamiento, ¿sí? En primer lugar, dice acá, es una fuente de energía renovable, limpia, que no emite gases de efecto invernadero durante el funcionamiento, ¿no? Esto que estábamos hablando en el comienzo de la clase. Son eficientes y pueden producir grandes cantidades de energía eléctrica de manera constante, ¿sí? También son flexibles y pueden adaptarse rápidamente a los cambios de demanda de energía. Y esto lo habíamos comentado un poco en la clase pasada, en donde hablábamos de esta demanda de energía que teníamos a nivel país y que CAMESA regulaba este mercado eléctrico mayorista.
y que podía pedir o podría tener más o menos demanda, depende del consumo, ¿no? Entonces, este tipo de centrales se adapta bastante bien, al igual que las centrales que vimos en la clase anterior, para estos momentos de alta demanda o en donde necesitamos inyectar mayor producción a la red, ¿no? A la red eléctrica de nuestro país. Ahora bien, así como vimos las ventajas, ¿sí? Tenemos que mencionar las desventajas de la generación de energía en este tipo de centrales. Y fíjense que acá se hincapié puntualmente en lo que es el impacto ambiental, ¿sí? Si ustedes han visto un poco el material que yo les había dejado para la plataforma, bueno, vieron que nosotros tenemos una exigencia desde el Ministerio de Ambiente en la presentación de evaluaciones de impacto ambiental para obtener un certificado de aptitud ambiental, eh, para, para continuar con los proyectos o para poner en funcionamiento aquellos proyectos. Bueno, el caso del impacto ambiental de las centrales, puntualmente de las centrales hidroeléctricas, es importante, ¿no? Es importante, de hecho, lo vamos a ver un poco enseguida en unas diapositivas, sobre todo en el proceso de construcción de las represas, ¿no? En la alteración, dice acá, de ese cauce natural del agua. De hecho, hay unos impactos que es necesario mitigar, que es necesario tener en cuenta. Algunos de esos los vamos a nombrar hoy para que tengamos una idea de que si bien es cierto, es una producción de energía limpia, tenemos que tener en cuenta estos impactos a la hora de desarrollar el proyecto, ¿no? Otra desventaja, dice acá, es que las centrales hidroeléctricas pueden ser afectadas por la sequía o por la falta de agua. De hecho, el año pasado hubo bueno, había un informe, ¿no? De, un informe en donde la demanda, no sé si está en la próxima diapositiva, sí, bien. Fíjense acá, el año pasado en un diario de Río Negro, sí, acá está la fuente, Gamesa, a ver, este diario había levantado la nota, pero en realidad la fuente es puntualmente la página que vimos la semana pasada cuando hablamos de Gamesa y del mercado eléctrico mayorista, en donde se había publicado la disminución en la producción de energía llevada a cabo por las centrales hidroeléctricas de nuestro país en general, debido a esta sequía importante que ha afectado a nuestro país. Y fíjense que, si bien es cierto, este informe está enfocado en los 2 primeros meses de cada año, fíjense que se puede ya en estos meses se puede visualizar la disminución siempre comparando con el mismo periodo del año anterior, ¿no? Fíjense, en términos porcentuales, entre 2019 y 2021 se pierde aproximadamente un 31% de la generación hidroeléctrica. ¿Por qué? Por la menor disponibilidad de agua en las cuencas, ¿no? Fíjense, tanto en la región del Paraná, que es otro gran productor, y fíjense acá, en el 2019 teníamos una producción de 6.000 gigawatt por hora. En el 2020, un año después, siempre en el mismo periodo, enero-febrero, 5.500, 2021 4.600 y el año pasado, en 2022, 3.300. Entonces, hay una disminución, por ende, esto que dice acá, como desventaja, ¿no? Esto de que puede ser afectada por la sequía, por la falta de agua, por factores climáticos, es importante esa disminución, al menos en la producción energética de nuestro país. En el 2022, no entre enero y febrero, pero hay otro informe de España también, lo mismo, disminuye la producción de energía en las centrales hidroeléctricas a raíz de las sequías que afectan el país en esos periodos, ¿no? Bien, bueno, y acá vamos a entrar un poquito más en esto de las centrales hidroeléctricas y el medio ambiente.
Fíjense, acá me dice, a pesar de ser una fuente de energía renovable, ¿sí? Las centrales hidroeléctricas tienen un impacto ambiental significativo. Y por impacto ambiental quiero decir a que hay una alteración del ecosistema que rodea o de los factores que componen ese ecosistema en donde está nucleada esta central, ¿no? Fíjense acá, la construcción de represas, dice, puede alterar el ecosistema natural y afectar la vida acuática. Ojo, vamos a ver ahora que no es solo la vida acuática, ¿no? Uno por ahí se centra en el ecosistema acuático, pero no es solamente eso, sino que vamos a ver cómo afecta a la salud pública, cómo afecta el cambio climático, cómo afecta al medio ambiente también, ¿sí? Fíjense, mientras que la liberación de agua puede tener efectos negativos en los ríos y arroyos aguas abajo. Por ejemplo, ejemplo, yo les decía, fíjense, efectos negativos sobre el ambiente, salud pública, sedimentación, eutroficación, vamos a ver la definición de cada uno, ¿no? Pero primero veamos esto. ¿Qué es el impacto ambiental? En esta diapositiva lo definimos como el cambio del ambiente o de alguno de sus componentes. ¿Se acuerdan que en algún momento, no recuerdo bien si fue en la segunda o tercera clase, cuando hablamos puntualmente de lo que era el cambio climático y cómo afectaba la actividad del hombre al medio ambiente? No solo hablamos del ambiente como ecosistema, sino alguno de los componentes, ¿sí? Y como consecuencia de actividades o de acciones externas a ese ambiente, ¿sí? Acá no nos centramos en acciones naturales, sino en acciones que tiene el hombre en el medio ambiente, intervenciones del hombre en ese medio ambiente, ¿sí? Dicho cambio, obviamente, produce ganancias o pérdidas de valor individual o de valor global en elementos del ambiente natural y social, ¿sí? Ampliamos, fíjense, en este concepto de medio ambiente que podíamos llegar a tener en algún momento, ampliamos ese concepto y no solamente tomamos lo natural, sino también lo social y hoy por hoy también se incluye esto que yo les comenté en el momento de la parte arquitectónica también, ¿no? O sea, la misma construcción del hombre forma parte del ambiente, ¿sí? Bien, acá me voy a quedar, ¿sí? Porque vamos a empezar a hablar puntualmente de estos efectos negativos del ambiente. Los proyectos hidroeléctricos, o sea, estas centrales hidroeléctricas, impulsan, ¿no? Directa o indirectamente el desarrollo de diversos sectores de la economía regional, digamos, del lugar en donde están emplazados, pero desencadenan efectos negativos sobre este ambiente, tanto biofísico y socioeconómico, propio del área de influencia, ¿no? Del área de influencia de estas centrales. Por ejemplo, si hablamos de salud pública, que era el primer punto que tocábamos hoy, dentro de lo que es salud pública puede haber un efecto directo o un efecto indirecto. ¿Cuál sería un efecto directo, por ejemplo? Eh, ¿Vieron cuando hay enfermedades, ¿no? Diversas enfermedades que son propagadas por el agua? O cuando el lago posee un hábitat que es propicio para ciertos microorganismos, ¿sí? Patógenos y que son vectores, ¿no? Que transmiten ciertas enfermedades. Entonces sería un efecto directo. Ahora, ¿cuál sería un efecto indirecto? Un efecto indirecto es, por ejemplo, cuando las enfermedades están ligadas, ¿no? A cambios de transporte, a programas de reasentamiento, a movimientos de esa población local, ¿sí? Otro de las consecuencias negativas que nombrábamos también
tiene que ver con la sedimentación y con la erosión. Por ejemplo, hay gran cantidad de partículas sólidas, ¿sí? Que obviamente son transportadas por agua, ¿sí? Y se sedimentan, se estacionan, se quedan en el área del embalse, por ejemplo. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Se reduce notablemente, ¿sí? Se reduce en grandes proporciones el depósito del material en aguas abajo, digamos, en el sitio de la presa, ¿sí? Esa reducción, esa reducción en esa carga de sedimentos es lo que permite que aumente la fuerza erosiva del caudal, o sea, aguas abajo, ¿no? Aguas abajo se produce un desequilibrio relativo entre la sedimentación que podríamos considerar natural, ¿no? Se produce un desequilibrio. Y ese desequilibrio, a la vez, puede conducir a una erosión en las orillas del río, ¿sí? Em, También que esto, a su vez, reste cierta estabilidad y apoyo a los pilares de puente y otras obras que están asociadas al sistema fluvial propio del área, ¿no? Del área de impacto. Después habíamos hablado de lo que es la eutroficación. ¿Qué es la eutroficación? Bueno, es un proceso, si ustedes lo buscan o buscan la definición puntual, les va a hablar de un proceso que es evolutivo, ¿sí? Y ese proceso puede ser natural o provocado. ¿Y eso a qué se debe? A un aumento progresivo. Al ser un proceso evolutivo, obviamente este aumento va a ser progresivo, de nutrientes, ¿sí? En ese lago, que lo que va a causar es un enriquecimiento en algas, ¿sí? Y ese enriquecimiento obviamente cada vez va a ser mayor, ¿no? Y ese es otro de los impactos que tenemos en la instalación de una central. ¿Qué pasa con los peces o con la vida silvestre de ese lugar? Bueno, estas represas lo que causan son perturbaciones, ¿no? Obviamente, perturbaciones, lo más común es una perturbación en la población de peces. ¿Cuál es lo más notorio? Siempre se habla de una disminución en la producción, ¿sí? En la reproducción, o bien se produce cierta desadaptación, digamos, esta alteración, ¿sí? Alteración del hábitat en cuanto a temperatura, iluminación, eh, cantidad de oxígeno, ¿sí? Cantidad de oxígeno obviamente disuelto en agua y obviamente altera de esta manera el hábitat de las poblaciones de peces, ¿no? ¿Por qué hablaba yo hace un rato dentro de los impactos? eh, Dentro de los impactos, ¿por qué hablábamos de cambio climático? ¿Sí? Cuando nosotros evaluamos un registro histórico, de hecho hay registros históricos, hay datos estadísticos, se admite, ¿no? Se llega a la conclusión de que con la construcción de grandes embalses se producen cambios locales en temperatura ambiental, precipitaciones, en este ciclo del agua que hablamos, que lo conocemos desde chicos, esa evaporación, los vientos, la humedad, todos estos factores cambian en la instalación de una represa, ¿no? De una central hidroeléctrica. Eso como grandes cambios y efectos negativos en lo que es el impacto de una central, ¿no? Y ahora vamos a ver estos datos estadísticos. Fíjense que la composición de la energía hidroeléctrica, estos son datos estadísticos de nuestro país.
El 41%, fíjense, Comahue tiene el 41% de la energía hidroeléctrica, ¿sí? Bueno, el centro un 7,9% que está acá, el NEA un 26,7%, NOA 1,9%, dentro de ese 1,9% estamos nosotros, y los diferentes porcentajes, bueno, la Patagonia con un 4,5%, estaría por acá, Cuyo un 9,7%, el litoral, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires un 8,2%, ¿sí? Estamos en este sector. Y en función de esto veamos ahora esta proporción de potencia instalada. De hecho, estos valores, nosotros siempre al terminar la clase vemos datos estadísticos porque me interesa que ustedes vayan teniendo conocimiento, y así como vimos de las distintas generaciones de energía, cuando vimos la matriz eléctrica, también es importante que ahora aboquemos puntualmente a lo que es la producción en centrales, ¿no? Fíjense acá la proporción, ¿no?, de potencia instalada de energía hidroeléctrica en relación a la energía total del país. Y fíjense que es un índice un porcentaje bastante importante, un 33,1% en relación a toda la energía que producimos en el país. Si ustedes se acuerdan, la producción geotérmica se llevaba más del 40% también, era la generación que mayor porcentaje tenía en la torta general de producción de energía de nuestro país, ¿no? Bueno, eh, con todo esto, ¿qué es lo que hicimos? Primero, puntualmente, me interesaba que conozcamos qué tipo de energía producimos, ¿no?, como país, es lo que venimos hablando en distintas clases, cómo se produce en cada una de las centrales. Si ustedes se fijan, en este video que les voy a dejar, se van a dar cuenta que es muy, muy parecido el mecanismo, el funcionamiento de estas turbinas que utilizábamos antes. No son las mismas, pero es parecido el funcionamiento a las centrales geotérmicas que veíamos en la clase anterior. Por supuesto que la instalación es diferente, obviamente, salvando las distancias, ¿no? Pero nos queda solo, para hablar de centrales de producción energética, las centrales nucleares, que es la clase que va a quedar grabada para el jueves, porque es feriado, así que van a tener una clase más grabada. Em, Bien, les dejo este material. Les voy a dejar unas preguntas para que ustedes puedan responder, y para responderlas también es importante que vean el video que lo bajé de la Secretaría. De hecho les voy a dejar el link, no lo bajé al video, sino que les voy a dejar un link de la Secretaría de Energía de la Nación, que es una página que vamos a consultar bastante porque es de donde obtenemos los datos estadísticos y la información. De Camesa también sacamos bastantes datos, pero son las páginas más actualizadas en cuanto a la producción de energía y el desarrollo energético de nuestra matriz, ¿no? Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que me pueden escribir o nos dejan un mensaje en la plataforma. Y tenemos el grupo también, así que no duden en consultarnos por ahí también. Les dejo la información y en un ratito les grabo la clase de este jueves. Les mando un abrazo. Chau, chau.